¿Cómo silenciar a los demonios en las personas? Método infalible. Imagina por un instante ese silencio raro que se siente en algunas casas. No es un silencio de paz, es un silencio pesado, casi denso, como si el aire estuviera cargado de algo que no se ve pero que todos sienten. Discusiones que aparecen de la nada, miradas llenas de odio entre personas que se aman, palabras hirientes que nadie pensó decir. Y después, cuando el ambiente se calma, todos se preguntan qué fue lo que realmente pasó. Tú sabes que algo se rompe en lo invisible antes de romperse en lo visible. Y en el fondo, tal vez te lo has preguntado en secreto. ¿Cómo se silencia lo que no se ve? ¿Cómo se callan los demonios que se esconden detrás de los rostros, detrás de las actitudes, detrás de los pensamientos? Hoy voy a mostrarte algo que muchos no se atreven a decir de forma directa. Hay un método que el reino de las tinieblas odia, una manera infalible de apagar la voz de los demonios en las personas. No es superstición, no es magia, no es manipulación. Es algo tan poderoso que cuando lo aplicas correctamente, los demonios no tienen otra opción que callar. No siempre se van de inmediato, pero su poder de influencia se rompe, su ruido se apaga, su dominio se deshace. Y lo más impactante es que no se trata solo de liberar a otros, sino de silenciar también las voces que susurran dentro de ti, esas voces que te acusan, que te llenan de miedo, que te empujan a reaccionar de maneras que luego tú mismo no entiendes. Antes de revelar este método, necesito que entiendas algo que muchos pasan por alto. Los demonios no temen a todos por igual. No temen a todos los cristianos, no temen a todas las oraciones, no temen a todos los discursos, no temen a todas las iglesias. Hay personas que los demonios toleran porque saben que sus palabras son vacías, pero hay otras personas delante de las cuales los demonios se agitan, se incomodan, pierden la calma, porque reconocen algo en ellas que no pueden resistir. La Escritura cuenta un episodio que revela esta diferencia. En el libro de los Hechos, algunos intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús que Pablo predicaba. Los espíritus respondieron algo aterrador. Reconozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Esa respuesta es escalofriante. Los demonios reconocen autoridad, distinguen quién porta fuego real y quién solo repite fórmulas. Desde ese instante, deberías hacerte una pregunta profunda. Cuando un demonio te mira, ¿qué ve? Ve a alguien débil, sin convicción, sin vida espiritual, sin intimidad con Dios, o ve a alguien cubierto por la presencia de Cristo. Si quieres aprender cómo silenciar demonios en las personas, primero tendrás que dejar que se rompan dentro de ti ciertos engaños. No estás frente a una técnica, estás frente a una realidad espiritual. Los demonios no se impresionan por el volumen de tu voz, sino por la autoridad que hay detrás de tus palabras. Pueden ignorar gritos, pueden burlarse de rezos automáticos, pero no pueden resistirse a un corazón que vive en verdad. Por eso Jesús dijo que el príncipe de este mundo no tenía nada en él. No había espacio, no había puerta abierta, no había coincidencia con las tinieblas. Piensa por un momento en las personas a tu alrededor. Hay gente que siempre está en conflicto, atrapada en ciclos de destrucción, repitiendo los mismos errores, volviendo a las mismas cadenas. Tal vez incluso tú estás pensando en un familiar, en una pareja, en un hijo, en un amigo. Sabes que algo más profundo está operando, porque no es normal que una persona ame y destruya al mismo tiempo, que quiera cambiar pero se sabotee continuamente, que llore arrepentida y después vuelva a hundirse en el mismo pozo. Hay momentos en la historia bíblica en que la Escritura dice claramente que un espíritu malo venía sobre alguien, como cuando un espíritu malo venía sobre Saúl y lo llenaba de tormento, de celos, de violencia. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Pero quiero que observes un detalle. Cuando David comenzaba a tocar, el ambiente cambiaba. Saúl era aliviado y el espíritu malo se apartaba de él.
No era solo la música, era la unción, era la presencia de Dios manifestándose a través de alguien que vivía conectado con el cielo. Este es uno de los primeros secretos que necesitas grabar en tu espíritu. La atmósfera espiritual no cambia con discursos vacíos, cambia cuando alguien que porta la presencia de Dios entra en escena. Los demonios no son impresionados por la información, son confrontados por la presencia. Aquí empieza a revelarse el método infalible para silenciar demonios en las personas. No se trata de memorizar una frase secreta, sino de convertirte en un lugar donde Dios habita de tal manera que tu sola presencia cambia el clima espiritual de un lugar. La Escritura dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu del Señor está verdaderamente en ti, la libertad no es un concepto, es una atmósfera que camina contigo. Hay algo muy fuerte que debo decirte. La verdadera guerra espiritual no comienza cuando levantas la voz contra un demonio. Comienza cuando decides cerrar las puertas que los demonios usan para permanecer. Muchos quieren reprender sin arrepentirse, quieren mandar sin rendirse, quieren ordenar sin obedecer. Y los demonios lo saben. Ellos reconocen cuando detrás de una frase hay un corazón dividido. Por eso, cuando hablamos de un método infalible, no estamos hablando de una fórmula rápida. Estamos hablando de una combinación de elementos espirituales que juntos hacen imposible que los demonios sigan hablando a través de una persona. Primero necesitas entender qué es lo que le da voz a un demonio en la vida de alguien. Hay 3 cosas principales que abren esa puerta: aceptar una mentira, practicar un pecado sin arrepentimiento y permitir una herida sin sanidad. Cuando alguien cree una mentira sobre Dios, sobre sí mismo o sobre los demás, esa mentira se convierte en un micrófono para las tinieblas. Cuando alguien vive en pecado sin quebrantamiento, ese pecado se transforma en un trono donde se sientan los espíritus que oprimen. Y cuando alguien guarda una herida sin procesarla delante de Dios, esa herida se transforma en un eco donde los demonios proyectan pensamientos de rechazo, odio, rencor y rechazo. Por eso Jesús dijo que conocer la verdad nos hace libres. No es una frase bonita, es un decreto espiritual. Donde entra la verdad, la voz de la mentira se vuelve insostenible. La verdad no discute con la mentira, la desplaza. Y los demonios son especialistas en manipular mentiras. Cuando una mente se llena de verdad, las tinieblas pierden espacio. Aquí hay un punto clave. Si quieres silenciar demonios en las personas, tendrás que aprender a confrontar mentiras con verdad, pecado con arrepentimiento y heridas con sanidad. Quiero que te detengas un momento y pienses en ti mismo. ¿Qué mentiras has creído? Tal vez has repetido en tu mente frases como no valgo nada, nadie me ama, nunca voy a cambiar, Dios está lejos de mí, lo mío no tiene solución. Cada una de esas frases es como un micrófono prestado a las tinieblas. Son puertas abiertas para pensamientos que no vienen del corazón de Dios. La Escritura dice que el diablo es padre de mentira. Eso significa que todo pensamiento que niega lo que Dios ha dicho de ti viene de una fuente equivocada. Ahora imagina lo que pasa cuando alguien lleno de verdad entra en tu vida. Esa persona no solo te escucha, también te responde con palabras que cortan cadenas. No te refuerza la mentira, la confronta con amor. Te recuerda que eres creación de Dios, que fuiste comprado a precio de sangre, que hay un propósito sobre ti, que nada puede separarte del amor de Cristo. Esas palabras no son motivación barata, son decretos alineados con la Escritura. Y cuando la verdad se alinea con la palabra de Dios, el infierno pierde fuerza. La Escritura dice en el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 36, que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Esa libertad no es teórica, es real, palpable, capaz de transformar atmósferas. Es la libertad que hace que un corazón endurecido se quiebre, que una mente confundida se enfoque, que una casa en caos comience a ser ordenada. Y te voy a decir algo más profundo. Esta libertad se manifiesta con mayor fuerza cuando hay alguien dispuesto a pagar el precio de ser un canal limpio.
Presta mucha atención ahora, porque entramos en una dimensión más intensa. Los demonios pueden hablar a través de emociones descontroladas, pensamientos insistentes y palabras hirientes. Tú has visto a personas cambiar de rostro cuando se enojan. Has escuchado palabras que parecen más grandes que la situación que las provocó, explosiones de odio desproporcionadas. En muchos de esos casos, detrás de ese estallido hay heridas, traumas, ideas distorsionadas. Es allí donde los demonios susurran. No necesariamente se ve un caso extremo de posesión, pero sí de influencia. Lo más peligroso de esa influencia es que se ve normalizada. La gente dice, es su carácter, siempre ha sido así. Y lo que se tolera, se fortalece. Aquí entra el método infalible que vamos a desarrollar paso a paso. Silenciar a los demonios en las personas implica 3 niveles de acción. Nivel interno en ti, nivel relacional con la persona afectada y nivel espiritual delante de Dios. Y aunque muchos buscan saltar directamente al tercer nivel, el más visible, el método se rompe si los otros niveles no están firmes. En el nivel interno, tú te transformas primero en un territorio conquistado. Dejas de ser un terreno mezclado, medio luz, medio tinieblas, para convertirte en un lugar donde la voz de Dios tiene prioridad. Eso implica disciplina espiritual, implica oración, implica lectura bíblica, implica renuncia consciente al pecado, implica perdón real. Suena radical porque lo es. No se puede caminar con autoridad sobre lo que todavía te domina. En el nivel relacional, aprendes a tratar a la persona no como un enemigo, sino como un cautivo. Dejas de ver a la persona como el problema y comienzas a ver el problema como algo que oprime a la persona. Eso cambia tu tono, tu manera de hablar, tu forma de confrontar. Jesús logró mirar al gadareno más allá de su estado, más allá de sus gritos, más allá de su violencia. Donde otros veían a un endemoniado peligroso, Jesús vio a un hombre atado. Y fue por el hombre, no por el escándalo. En el nivel espiritual, entras en una posición de intercesión y autoridad. No hablas desde el orgullo, hablas desde la dependencia. No hablas desde la ira, hablas desde el celo por el corazón de esa persona. Y allí sucede algo tremendo. Cuando estos niveles se conectan, la voz de los demonios empieza a perder fuerza. Su argumento legal se debilita, su derecho de permanecer se cuestiona, su influencia se resquebraja. En breve voy a comenzar a mostrarte cómo se activan estos niveles, cómo se alinean con la palabra de Dios y cómo puedes empezar a ver cambios reales en personas que hoy parecen imposibles. Pero antes, quiero que hagas algo muy importante. Si hasta aquí el Espíritu te ha hecho recordar el rostro de alguien, un nombre, una historia, quiero que lo escribas ahora mismo en los comentarios de este video. Escribe solo el nombre o una frase corta como estoy orando por mi familia, o quiero que Dios rompa cadenas en mi casa. No lo escribas por escribir, hazlo como un acto profético, como una señal de que estás entrando en esta batalla no solo para oír una enseñanza, sino para ver un cambio. Hazlo ahora mismo, porque en los próximos instantes voy a revelarte por qué algunos hogares se han vuelto el escenario favorito de los demonios y qué sucede cuando una sola persona en ese hogar decide alinearse completamente con Dios. Lo que estás a punto de descubrir hará que nunca vuelvas a mirar las discusiones, los gritos, los silencios tensos y los ambientes pesados de la misma manera. Estás a un paso de entender por qué las tinieblas han tenido tanto terreno y qué ocurre cuando alguien se levanta con el método del cielo para silenciar de una vez por todas la voz de los demonios en las personas. Hay hogares que parecen campos de batalla silenciosos. Nadie lo admite, pero se siente. Es como si cada mueble guardara memoria de discusiones viejas, como si las paredes recordaran gritos que ya nadie quiere mencionar. Hay casas donde se duerme, se come, se conversa, pero no hay descanso real. Y aunque se intenta explicar con frases como "así es el carácter de esta familia" o "siempre hemos sido así", en el mundo espiritual hay otra versión de la historia. En muchos hogares, los demonios han encontrado un lugar cómodo para hablar, para susurrar, para encender emociones, para distorsionar pensamientos. Y lo más duro de aceptar es que no entraron a la fuerza, entraron por puertas abiertas. Quiero que imagines tu hogar visto desde el cielo.
no desde tus recuerdos, no desde tu punto de vista, sino desde la mirada de Dios. Él ve las conversaciones, las intenciones, las heridas, los pactos, los hábitos ocultos, los pensamientos que nunca se dicen en voz alta. Delante de Dios no hay fachada, no hay máscara. Y del mismo modo, en el mundo espiritual, los demonios no se dejan engañar por apariencias. Ellos se alimentan de lo que es real, de lo que se practica, de lo que se tolera, de lo que se repite una y otra vez sin arrepentimiento. La Escritura revela que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, verso 12. Eso significa que cuando ves un patrón destructivo repetirse en una familia, muchas veces detrás hay una estructura invisible que lo sostiene. No se trata solo de genética ni de cultura familiar. Se trata de cadenas espirituales que pasan de generación en generación, disfrazadas de costumbre. Piensa en esos patrones que se heredan como si fueran parte natural del apellido. Familias donde casi todos los hombres terminan en alcohol, donde casi todas las mujeres terminan en relaciones abusivas, donde casi todos caen en la misma adicción, en la misma ruina, en la misma depresión. La gente lo resume diciendo, en nuestra familia siempre ha sido así. Pero, en verdad, lo que se ha mantenido igual no es solo la conducta, es la atadura. Y es allí donde los demonios han aprendido a hablar sin ser interrumpidos. Ahora escucha con atención, porque aquí entra el primer aspecto del método infalible para silenciar esos demonios. Si una casa se convirtió en un escenario para las tinieblas por puertas abiertas, solo podrá transformarse en un altar para Dios por puertas cerradas. Y aquí hay algo que casi nadie quiere oír. Cerrar puertas es más doloroso que abrirlas. Abrir una puerta al pecado suele ser rápido, impulsivo, emocional. Cerrar esa misma puerta implica decisiones firmes, renuncias concretas, confrontar hábitos, romper pactos, cortar relaciones tóxicas, apagar contenidos que alimentan la oscuridad. Muchos quieren que Dios haga algo espectacular sin cambiar nada esencial. Quieren que el ambiente cambie, pero seguir viendo lo mismo, escuchando lo mismo, hablando lo mismo. Quieren libertad sin renuncia. Pero la libertad verdadera siempre viene acompañada de decisiones que cortan el suministro a las tinieblas. Imagina que tu casa es una ciudad amurallada. Cada puerta abierta es una entrada para ejércitos enemigos. No basta con gritarles que se vayan, tienes que cerrar las puertas. Y esas puertas suelen ser prácticas constantes, hábitos, objetos consagrados al pecado, palabras que se repiten como decretos negativos sobre la familia. Hay casas donde constantemente se dice, aquí nunca pasa nada bueno, siempre estamos mal, todo se rompe, todo nos sale mal, nadie nos quiere, todos nos fallan. Parecen simples quejas, pero en el mundo espiritual se vuelven acuerdos, pactos verbales, declaraciones que dan legalidad a estructuras de fracaso, rechazo y destrucción. El método infalible para silenciar demonios en las personas comienza en un punto que muchos subestiman: el arrepentimiento profundo y el cierre de puertas. No se trata solo de decir lo siento, sino de cambiar de dirección. La Biblia muestra este principio desde antiguo. Cuando el pueblo de Israel abría puertas a la idolatría, espíritus de confusión, división y violencia comenzaban a manifestarse en medio de ellos. Pero cuando derribaban altares paganos, destruían ídolos y consagraban nuevamente la casa y la nación al Señor, la atmósfera cambiaba. Quiero que imagines a Ezequías, uno de los reyes que decidió hacer lo recto delante de Dios. Encontró el templo descuidado, las puertas cerradas, el altar contaminado, la adoración apagada. Lo primero que hizo fue ordenar la purificación, restaurar lo que estaba destruido, sacar lo inmundo, reabrir lo que se había cerrado a Dios y cerrar lo que se había abierto al pecado. Esa limpieza no fue un rito vacío, fue una declaración espiritual. Y cuando el altar fue restaurado, el sonido de la adoración volvió a llenar el lugar. Esto es una sombra de lo que debe pasar en un hogar que quiere silenciar demonios.
Antes de gritar contra las tinieblas, es necesario ordenar la casa, examinar lo que se consume, lo que se tolera, lo que se habla, lo que se practica. Hay programas, música, conversaciones, chistes, hábitos, objetos, prácticas ocultas que se han vuelto normalidad, pero que están alimentando una atmósfera de opresión. Tal vez parezcan inofensivos, pero en lo invisible son puertas abiertas. Aquí te voy a pedir algo que te va a confrontar. Quiero que te tomes unos instantes para pensar en tu casa, en tu habitación, en tus costumbres. Pregúntate con honestidad qué cosas en mi entorno alimentan la presencia de Dios y qué cosas alimentan lo contrario. Si el Espíritu te trae algo a la mente, no lo ignores. Más adelante vamos a orar, pero ahora mismo quiero que des un pequeño paso de valentía. Escribe en los comentarios una frase corta como cierro las puertas espirituales de mi casa o decido limpiar mi ambiente. No tienes que entrar en detalles, no tienes que exponer nada específico, pero este acto de escribir se convierte en una línea que dibujas en la arena espiritual, una señal de que estás tomando partido. Porque en esta guerra nadie queda neutral. O colaboras con la luz o por inacción terminas siendo cómplice de la oscuridad. Ahora vayamos más profundo en el nivel interno. Recuerda que te dije que el método tiene un nivel interno, uno relacional y uno espiritual. En este bloque nos estamos moviendo entre lo interno y lo que rodea tu casa, porque uno se refleja en el otro. Una persona que vive con puertas abiertas en su corazón inevitablemente permite puertas abiertas en su entorno. Por eso Jesús, hablando del interior del ser humano, dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, según se registra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 15, verso 19. Ese listado no solo describe conductas, describe raíces. Cuando el corazón está contaminado, los demonios encuentran lenguaje, tono, excusas y argumentos para manifestarse. Es como si el corazón fuera una estación de radio. Lo que se emite desde allí crea ambiente. Un corazón lleno de resentimiento no solo sufre, también contamina. Un corazón lleno de orgullo no solo se engaña a sí mismo, también afecta a los que le rodean. Un corazón lleno de miedo no solo siente inseguridad, también abre la puerta a tormentos internos. Silenciar demonios en las personas implica ayudarles a transformar la estación desde la cual emiten. Y eso comienza con la verdad, confrontando el engaño, como ya dijimos, pero también con una entrega radical del corazón a Dios. La Biblia habla de entregar el corazón, de guardar el corazón, de circuncidar el corazón. No son frases bonitas, son procesos. Entregar el corazón implica rendir el control. Guardar el corazón implica discernir qué entra y qué se queda. Circuncidar el corazón implica permitir que Dios corte lo que no le agrada. Quiero contarte algo que ha ocurrido una y otra vez en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres que vivieron vidas profundamente consagradas a Dios llevaban consigo una atmósfera tan cargada de presencia que los demonios se inquietaban solo con su llegada. Hay relatos de personas que, al entrar en lugares donde había prácticas de ocultismo, veían cómo objetos se caían, personas se incomodaban, pecados ocultos salían a la luz. No porque ellos gritaran, sino porque su vida se había convertido en una confrontación silenciosa. Eso no es para unos pocos especiales. Jesús dijo que quienes creen en Él harían obras mayores y que en su nombre echarían fuera demonios, según el Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Pero esa autoridad no reposa sobre cualquier tipo de vida, reposa sobre una vida alineada. Lo que hace infalible al método no es la persona en sí misma, es la medida en que esa persona se ha rendido a Cristo y ha permitido que el Espíritu Santo gobierne sus áreas ocultas. Te lo diré con crudeza. Un corazón dividido es un altavoz para la confusión espiritual. Un corazón rendido es un altavoz para la voz de Dios. Cuando tú hablas desde un corazón rendido, tus palabras se convierten en flechas. No recitan teoría, llevan fuego. Y el fuego espiritual incomoda a los demonios. Por eso,
Antes de pensar en cómo reprender a los demonios en otros, tienes que dejar que Dios silencie primero las voces internas que te detienen. Esas voces que te dicen, no eres digno, no eres suficiente, nunca cambias, no estás listo. El enemigo ama acusarte usando tus propios errores, pero la Escritura declara en Apocalipsis que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Eso significa que tu pasado arrepentido ya no es una fortaleza para las tinieblas, es un trofeo de la gracia de Dios. Y cuando entiendes eso, una parte del ruido demoníaco en tu mente se apaga. La culpa constante, la condenación permanente, el recuerdo repetitivo de tus fracasos pierde su voz principal. Mira cómo se va armando el método. Primero, permites que Dios limpie tu interior. Te arrepientes, cierras puertas, renuncias a prácticas, perdonas a quienes te hirieron, te expones a la verdad de la palabra hasta que las mentiras comienzan a desmoronarse. Segundo, tu casa se convierte en una extensión de lo que Dios está haciendo en tu corazón. Comienzas a revisar lo que entra, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se habla. Quitas lo que alimenta tinieblas, fortaleces lo que atrae luz. Y te adelanto el siguiente paso del nivel relacional, que desarrollaremos todavía más adelante. Empiezas a mirar a las personas de tu entorno con otros ojos. Ya no las ves solo como responsables de sus errores, sino como posibles prisioneros de voces que no son suyas. Esto no significa justificar el pecado, significa entender que detrás del pecado hay una batalla espiritual. Así, en lugar de responder con más gritos, entras en una dimensión distinta, la de la intercesión, la de la paciencia estratégica, la de la confrontación guiada por el Espíritu Santo. En los próximos momentos vamos a entrar en ejemplos concretos. Te voy a mostrar cómo, en la práctica, se cierran puertas y se silencia la voz de los demonios en situaciones que parecen cotidianas, pero que son profundamente espirituales. Vamos a hablar de discusiones que estallan de repente, de ataques de ansiedad inexplicables, de pensamientos de muerte que aparecen en la mente de personas que nunca hablaron de eso antes, de niños que comienzan a tener pesadillas constantes, de parejas que se aman pero viven como enemigos. Antes de continuar, quiero que hagas algo más. Si sientes que este mensaje está describiendo tu casa, tu mente o tu familia, escribe en los comentarios la frase «Estoy entrando en el proceso de limpieza espiritual». No lo escribas por emoción pasajera, escríbelo como una decisión, porque a partir del siguiente bloque vamos a comenzar a unir todo lo que has escuchado hasta ahora en pasos claros, en acciones específicas, en oraciones dirigidas. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué este método no falla cuando se aplica de manera completa y honesta. Lo que viene a continuación va a abrirte los ojos a dinámicas que el enemigo ha usado durante años sin que te dieras cuenta. Y cuando las veas con claridad, nunca más te relacionarás con las discusiones, con los ambientes pesados y con los ataques emocionales de la misma forma. Estás a punto de dar un giro radical en la manera en que enfrentas el mundo espiritual, no desde el miedo, sino desde la autoridad. Continúa, porque en el siguiente bloque comenzaremos a desenmascarar tácticas específicas de las tinieblas y a activar pasos concretos para que la voz de los demonios comience a apagarse en tu entorno, hasta que solo la voz de Dios tenga la última palabra. La segunda decisión es renovación. La carta a los Romanos habla de ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Eso significa que tus pensamientos tienen que alinearse con la verdad de Dios. Ningún demonio permanece donde la verdad ha echado raíces profundas. Por eso, una mente que se expone cada día a la palabra de Dios, que medita en ella, que la declara, que la cree, se convierte en un lugar hostil para las tinieblas. Ellas se alimentan de ignorancia, se debilitan donde hay revelación. Quiero que hagas algo ahora, sí, en este instante. Si sientes que Dios te ha estado señalando áreas internas que necesitas rendir, escribe en los comentarios la frase «Entrego mi corazón por completo». No tienes que explicar detalles, pero al escribirlo estás haciendo un acto público de decisión espiritual. Estás diciendo a las tinieblas que ya no pueden negociar con tu interior como antes. Es un paso pequeño en lo visible, pero muy grande en lo invisible. Pasemos al nivel relacional. Aquí es donde se ve la batalla en la cotidianidad.
Este nivel tiene que ver con cómo miras, tratas y te relacionas con las personas, donde discernes que hay voces que no vienen de Dios. Puede ser un familiar que explota en ira sin explicación, una persona cercana que se autodestruye, alguien que se hunde en vicios aunque no quiere, un hijo atrapado en pensamientos de muerte, una pareja que se vuelve cruel cuando algo toca su orgullo. Lo primero que necesitas en este nivel es discernimiento. Pedir al Espíritu Santo que te muestre dónde termina la debilidad humana y dónde comienza la influencia espiritual. No para etiquetar a las personas, sino para saber cómo responder. El apóstol Pablo escribió que el hombre espiritual juzga todas las cosas. No se trata de criticar, sino de ver más allá de lo evidente. Cuando comprendes que hay una batalla espiritual detrás de ciertos comportamientos, tu postura cambia. En lugar de solo herirte, reaccionas desde la autoridad. Lo segundo es cambiar el enfoque de ataque. Dejas de atacar a la persona y comienzas a atacar al sistema espiritual que la oprime. Eso transforma tus conversaciones. En lugar de palabras llenas de acusación, empiezas a hablar con firmeza pero con amor. Dejas de decir siempre eres lo mismo, nunca cambiarás, y comienzas a declarar: hay algo mejor de Dios para ti. No fuiste creado para vivir atado. Dios puede restaurarte, no eres tu pecado. Las palabras se convierten en guerra espiritual. La vida y la muerte, dice Proverbios, están en poder de la lengua. Lo tercero en el nivel relacional es intercesión. Aquí se conecta lo visible con lo invisible. Interceder es pararte en la brecha entre la persona y el ataque de las tinieblas. Es decirle a Dios, como Moisés lo hacía por su pueblo: no los dejes en manos del enemigo, pelea por ellos, ten misericordia. En la práctica, interceder por alguien es mencionarlo por nombre en tu tiempo de oración, pedir protección, clamar libertad, pedir luz para su mente. Es presentar su historia delante de Dios una y otra vez. Los demonios odian a los intercesores porque su constancia debilita la oscuridad que envuelve a los demás. Y llegamos al nivel espiritual más visible, ese momento en que el Espíritu Santo te lleva a confrontar directamente la voz de los demonios. Este nivel no es un juego, no es para quien busca espectáculo, ni para quien tiene curiosidad morbosa por lo paranormal. Es para aquellos que han pasado por el nivel interno de rendición y obediencia y por el nivel relacional de amor y discernimiento. Ahora vamos a hacer algo juntos. No te desconectes, no te distraigas. Este momento es clave. Quiero que, donde estás, te unas con tu corazón, incluso si estás viendo esto rodeado de personas. Dentro de ti, haz este acto espiritual. Cierra tus ojos por un instante y repite con convicción, no con religiosidad: Señor Jesús, hoy reconozco que he permitido voces que no vienen de ti. He creído mentiras, he guardado heridas, he repetido patrones que te entristecen, pero hoy me vuelvo a ti. Te entrego mi mente, mis emociones, mi voluntad. Rompo toda alianza con el odio, con el rencor, con la culpa, con la inmoralidad, con la adicción, con la tristeza profunda sin esperanza. Declaro que tu cruz es suficiente para mi vida y para mi casa. Y ahora, en el nombre de Jesús, renuncio a toda voz de las tinieblas que ha intentado dominar mis pensamientos y mis relaciones. Declaro que mi casa te pertenece, que mi historia está en tus manos, que mi futuro no está en manos de los demonios, sino en tu propósito eterno. Amén. Quiero que hagas algo más, una acción profética y pública. Escribe en los comentarios esta frase poderosa: se silencian las voces del enemigo en mi vida y en mi casa. Escríbela como un decreto. Escríbela aunque te cueste. Escríbela aunque todavía veas caos a tu alrededor. Escríbela como quien está firmando una sentencia espiritual. Porque mientras lo haces, te estás levantando en medio de tu familia como alguien que dice: basta, hasta aquí, ya no más. Por eso, a partir de hoy, cada vez que veas una explosión de ira, un ambiente pesado, un pensamiento oscuro, no lo mires solo como algo humano. Recuerda lo que has aprendido. Hay voces que quieren seguir hablando, pero tú ya conoces el método para silenciarlas. Vuelve al nivel interno, revisa puertas, vuelve al nivel relacional, ora, habla vida, vuelve al nivel espiritual, resiste en el nombre de Jesús. Persevera, no te rindas,
Los demonios no soportan a los que no se rinden. Y ahora quiero llevarte un paso más adelante, porque si el enemigo intentó hacer de tu casa un escenario para el tormento, Dios quiere hacer de tu hogar una escuela de libertad. Lo que hoy se rompe en ti, mañana lo usarás para levantar a otros. Las lágrimas que has derramado en secreto, Dios las transforma en aceite para sanar a corazones que todavía no conoces. Nada se desperdicia en las manos del Señor. Si sientes que este mensaje ha sido para ti, que ha tocado áreas profundas, que ha descrito cosas que vives en tu casa, quiero que lo confirmes con un acto sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase: permito que Dios use mi proceso para liberar a otros. Eso es algo que el infierno odia leer, porque significa que no solo tú te vas a levantar, sino que también serás instrumento para que otros se levanten. Y antes de cerrar, quiero dejarte con una semilla de expectativa que va a mantener tu espíritu despierto después de este video. Porque lo que hemos hablado hoy es solo el inicio de un camino más profundo. Hoy hemos visto cómo se silencia la voz de los demonios en las personas, pero hay algo aún más impactante, algo que pocas personas comprenden y que el enemigo ha intentado ocultar con todas sus fuerzas. Existe un secreto espiritual en las casas donde los demonios simplemente no pueden permanecer. Lugares donde, por más que hayan atacado, han tenido que retroceder una y otra vez. Hogares que se convierten en territorios impenetrables para la oscuridad. No porque sean perfectos, sino porque han aprendido ciertas claves que casi nadie enseña. Por eso, estoy considerando traer un próximo video con un título que, solo escucharlo, ya despierta batalla en el mundo espiritual. El misterio oculto de las casas donde los demonios no pueden entrar. En ese próximo contenido, si tú lo quieres, voy a mostrarte cómo se ve una casa blindada, cuáles son las prácticas diarias que levantan muros espirituales alrededor de tu hogar, qué tipo de oración abre puertas para ángeles y cierra caminos a demonios, y cómo transformar tu sala, tu habitación, incluso tu cocina, en lugares de presencia donde la oscuridad se siente incómoda y tiene que huir. Si deseas que prepare ese video, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas esta frase exacta. Quiero ver el video, el misterio oculto de las casas donde los demonios no pueden entrar. Esa será tu forma de decir: no solo he recibido este mensaje, sino que quiero seguir avanzando. Quiero que mi casa sea un territorio donde las tinieblas no encuentren descanso. Mientras lo haces, recuerda algo. No estás caminando solo en esto. Hay personas de diferentes lugares que están escribiendo, decretando, entregando su corazón, alineando sus casas, levantando un clamor. Es como un ejército silencioso que se está despertando. Y cada comentario, cada decisión, cada acto de fe se convierte en una luz más que se enciende en medio de la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, escribe también en los comentarios: llegué hasta el final y decido caminar en libertad. Eso será como firmar esta palabra sobre tu vida. Y mientras lo haces, algo se termina de sellar en el mundo espiritual. Porque hoy, sin que tal vez lo imaginaras, has dado más que un clic en un video. Has dado un paso hacia una vida donde las voces del enemigo ya no dictan tus decisiones, porque solo una voz tiene la última palabra sobre ti, la voz del Dios vivo.